Bendiciones abundantes a cada uno de ustedes. Creo que hace mucho no grababa un video, pero estoy segura que este mensaje va a ser de gran bendición para tu vida. Esa es mi oración. Yo quiero hablar de cuando tenemos pensamientos que nos están trayendo dolor, frustración, pensamientos que nos están llevando a la derrota. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y hoy quiero compartirte acerca de esto porque creo que todos hemos atravesado por algún momento en donde tenemos un pensamiento que nos está causando dolor. Tal vez te has sentido desanimado porque las cosas no salieron como tú pensabas, o quizá estás atravesando algún reto. En mi caso, he tenido esas luchas. Por ejemplo, hace algunos días, durante un periodo un poquito medio largo, estuve lidiando con pensamientos que yo sabía que eran incorrectos porque subí un poquito de peso, y todos los que me conocen, y si es la primera vez que me ves, saben que yo lidié con un problema hace muchos años y gracias al amor de Jesús fui libre, verdaderamente libre de la bulimia y de la anorexia. Desde el año 2008 que conocí al Señor, mi vida fue transformada en esa área y volví a comer porque realmente viví muchos años, desde 1997 hasta principios de 2008, imagínate, un poquito más de 10 años con bulimia y anorexia. La bulimia es que cuando comes algo lo vomitas para no engordar, o la anorexia es dejar de comer. Simplemente tienes periodos enormes en donde no comes y de pronto te das atracones con dulces, con chocolates, y ese fue mi estado durante bastante tiempo. Pero más gracias sean a Dios que conocí el amor redentor de Jesucristo y Él me hizo libre. Él trajo esa libertad y esa sanidad a mi cuerpo, y desde 27 de abril del 2008 volví a comer y a disfrutar de la comida. Y ha sido un proceso, porque tú tienes que entender algo. Nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y el alma está formada por la mente, la voluntad y las emociones. El alma nos sigue dando lata porque fue nuestro espíritu. Cuando recibimos a Jesús, nuestro espíritu es el que se conecta con el Señor, se reconecta con Él, pero el alma debe de ser renovada. La palabra de Dios dice en Efesios 4, del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La renovación de la mente es un 911, y el alma la conforma la mente, la voluntad y las emociones. Por eso es tan importante renovar tu mente con la palabra de Dios. Pero hay veces que viene ese ataque a tu vida por 1000 razones. En este caso, como subí un poco de peso, al estarme viendo que la ropa ya no me quedaba igual, o algunas fotografías, empecé a sentirme desanimada, frustrada, así como, híjole, no puede ser, aquí estoy con este aumento de peso. Pero hubo un momento en donde vi una fotografía mía y estas fueron mis palabras: estoy siendo completamente real porque quiero ayudarte. A todos nos puede pasar tener momentos difíciles y vulnerables.
todos somos expuestos al ataque del enemigo en nuestra mente. Él manda dardos de fuego a nuestra mente, Él nos ataca. Y muchas veces esos pensamientos vienen en primera persona como si uno mismo los estuviera pensando, pero son dardos de fuego del enemigo, ¿ok? Muchos de ellos son dardos de fuego del enemigo. Y en ese momento, cuando vi esa foto, dije, no soporto verme tan gorda, no lo soporto, me veo horrible. Y pasó, pero fueron unos instantes en donde regresé a mí, al espíritu, a mi verdadero yo, y el Espíritu Santo me habló dulcemente y me dijo, estás hablando desde el dolor, desde la frustración, desde eso que te está causando enojo, pero no desde la verdad. Eres hermosa. Y fue un tiempo en donde dije, esto debe de parar. Quiero llevar cautivo este pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque el pasado puede venir a tocar tu puerta y te puede querer hacer recordar quién eras. Hace más de 16 años era una mujer sin esperanza y sin Dios, sumergida en bulimia, anorexia, depresión y la lista puede seguir. Pero en este momento soy una nueva criatura en Cristo Jesús y la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y la victoria de Jesús en la cruz fue mi victoria. Su resurrección fue mi resurrección. Ahora, ¿cómo lidias con esos pensamientos? ¿Cómo lidias con ese bombardeo que a veces llega a tu mente? Punto número 1 es correr a la palabra de Dios, sumergirnos en la palabra de Dios, renovar nuestra mente, porque la palabra de Dios siempre nos va a llevar a Jesús, siempre nos va a llevar a ese triunfo que Jesús obtuvo en la cruz. La palabra de Dios es la verdad y la verdad nos hace libres. El Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos aprendido. Él nos recuerda quiénes somos para Cristo. Un libro que me encanta en la Biblia es el Cantar de los Cantares. Me encanta leer cuando dice esta parte de hermosa, hermosa eres, amiga mía. Y para mí esas palabras es Dios hablando a mi corazón que soy hermosa, que soy delicada a sus ojos. Y el Cantar de los Cantares en el capítulo 2 dice que cacemos las zorras que echan a perder la viña. Y esas zorras pueden ser estos pensamientos de destrucción, de frustración y de dolor. Y debemos de ser aguerridos, debemos de ser prontos para agarrar esos pensamientos, llevarlos cautivos, entregarle esas cargas a Dios y recibir de Él. Juan 15, estar conectado a la vida, estar conectado a Jesús. Tener en nuestro corazón firme que Jesús nos ama, que Jesús es la verdad, el camino y la vida, y la verdad nos ha hecho libres. Debemos de renovar nuestra mente y debemos de ser firmes en esa renovación. Por eso, punto número 1 es correr a la Biblia, es leer la palabra, creer la palabra y actuar en la palabra. Si la palabra de Dios me enseña que me debo de renovar, es algo que debo de hacer todos los días y aún más cuando estoy recibiendo un ataque sobre de mi mente. Punto número 2,
adorar al Señor. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, empiezas a ver la grandeza de Dios, tú solita vas a querer exaltar a Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu verdad. La adoración nos lleva a exaltar a Dios. La adoración nos pone en una posición correcta de ver la grandeza de Dios y darnos cuenta que la situación en la que estamos es pequeña y el Señor es hermoso, es grande, es poderoso y Él nos recuerda quiénes somos para Él. Y sabes, te voy a compartir este versículo en Efesios 2:10. Si tú me estás viendo y has lidiado con la baja autoestima o con este rollo del peso, con el pensar que no tienes todo lo que se necesita, en fin, este versículo es una verdad poderosa. Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues somos la obra maestra de Dios, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás, pues somos la obra maestra de Dios. Dios es maravilloso. La palabra siempre nos va a llevar a enfocarnos a Jesús, que nuestro propósito está escondido en Jesús, que su victoria es nuestra victoria, que su resurrección es nuestra resurrección. Él es el que nos ha dado el triunfo y cuando le adoramos, le exaltamos, estamos reconociendo su grandeza y estamos reconociendo que le necesitamos desesperadamente. Y es en esos momentos donde el Espíritu Santo te va a empezar a hablar y te va a empezar a recordar cada promesa, cada bendición. Y con esto me voy al punto número 3. ¿Cómo llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo? Punto número 1, corre a la palabra de Dios. Lee la palabra audiblemente, cree la palabra, actúa en la palabra. Punto número 2, adora al Señor. Deja que su grandeza te deje ver que la situación por la que estás pasando es pequeña. Y sabes, cuando estás adorando, esos pensamientos de destrucción se empiezan a disolver, a disipar, se van en el nombre de Jesús. Y punto número 3 es: recuerda esas victorias pasadas. En este tiempo en el que atravesé por este ataque en mis pensamientos, recordé cuando el Señor me encontró en ese dolor, en ese caos, en esa frustración, y Él me tendió su mano y me abrazó para darme de su amor. Esa gran victoria que Él hizo cuando me hizo libre de ese espíritu que me estaba oprimiendo, que trajo esa libertad y esa sanidad cuando volví a comer, cuando empecé a disfrutar de la comida, que ya no era una pesadilla, ahora la podía disfrutar. Y agradezco a Dios por esa gran victoria en donde Él me hizo libre. Y si te pudiera contar todo lo que he vivido en estos más de 16 años con Él, ha sido maravilloso. Ha estado lleno de esperanza, de gracia y de favor. Y cuando uno recuerda, cuando uno es agradecido con el Señor, todo empieza a tener esa paz, esa gracia, ese amor del Señor. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Ve, busca a Dios en la palabra, adórale y recuerda esas victorias que Él te ha dado. Y recuerda que Él te ama, que Él te ve como su obra maestra, que estás diseñado, diseñada, creado para grandes cosas. El Señor te ama. Y algo que el Espíritu Santo siempre trae a mi memoria es: no vales los kilos que pesas.
Tú vales la preciosa sangre de Jesucristo. Y el Señor está con nosotros para animarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Él está lleno de sabiduría, de inteligencia, de consejo. Él nos puede dirigir. Todo lo podemos en Cristo Jesús porque Él nos fortalece. El Señor nos ama y Él nos da de su libertad, de su paz, de su amor, de su confianza. Dios te bendice grandemente y recuerda, más a Dios gracias, que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús.